Mira, ahí está, perfecto. Entonces, si quieres. ¿Con esa o con la de atrás? Así. Tú abres como tú quieres. Trabajando, estudiando, casado, con hijos, no es tan fácil. Seguro les pasó todo. Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Vamos a comenzar con esta conferencia grandiosa para la carrera de contador público. Nos acompañan los ponentes aquí presentes que van a estar platicando un poquito acerca de la rama de contador público hacia el turismo. Ellos ya tienen cierta experiencia en esta área y van a abordar distintos temas que tal vez sean de interés para ir conociendo un poquito más acerca de nuestra carrera y del cómo puede desempeñarse en este tipo de estructura de negocio. Bueno, pues vamos a comenzar. Muy buenas tardes, mi nombre es Martín Pantoja Aguilar, profesor de esta universidad, de la DCEA, del Departamento de Gestión y Dirección de Empresas. Nos acompaña el día de hoy también colega profesor, el doctor Fabián Gutiérrez, además director del departamento, y nos vamos a permitir presentar a nuestros invitados. Muchas gracias, doctor Martín. En primer momento tenemos a la contadora Ana Lidia Salazar Gallaga. Ella es licenciada en Contador Público, egresada de esta Universidad de Guanajuato, generación 90-94. Tiene maestría en Administración con especialidad en Dirección Administrativa y Finanzas. Profesionista certificada en materia fiscal por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos desde 2011 a la fecha. En su experiencia profesional es administradora y dirige empresas de servicios turísticos, restaurante y hotelera. Consultora independiente en pymes, mentora en proyectos emprendedores, consultora administrativa en implementación y desarrollo de software administrativo y operativo, integrante de la Comisión Nacional de Gobierno Corporativo, Riesgos y Incumplimiento del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Muchas gracias y bienvenida, contadora. A continuación, me permito presentar al contador público y maestro en administración, Juan Pablo Franco Azanza, egresado de la maestría en administración de la Universidad de Guanajuato, generación 2005-2008. Él es contador público titulado por el Instituto de Tecnológico de Estudios Superiores y, como ya comentamos, egresado de nuestra maestría en administración. Tiene un diplomado de habilidades gerenciales del Centro Fox en el año 2014 y además en su gran experiencia laboral pues ha sido clave en el liderazgo y en la dirección del restaurante Tejabán en Irapuato, Pintahuil del Bajío también en Irapuato, pero actualmente dirige uno de los más grandes y exitosos grupos hoteleros, el Grupo Leyendas, desde el 2010 hasta el año actual, en la ciudad de Guanajuato, y además es un gran mecenas de la Universidad de Guanajuato. Como siempre, ha sido un gran apoyo para nuestros visitantes, sobre todo del país, pero sobre todo del extranjero, profesores y estudiantes. Siempre nos han distinguido con apoyos para poder colaborar con la labor académica de la universidad. Muchas gracias. Bienvenido, contador. También nos acompaña el contador Juan Manuel Rendón López. Él es de la generación 95-99, también egresado de esta Universidad de Guanajuato. Él se ha desempeñado en el segmento turístico de reuniones,
Su empresa es la agencia líder en el estado de Guanajuato, miembro de la mesa de análisis de la Sectur, Guanajuato, para la evaluación de proyectos en materia de congresos y convenciones, presidente de la Asociación de Transportes Turísticos, denominada Movilidad Turística de Guanajuato AC, miembro de la red de operadores de turismo cultural de la Sectur Federal, única empresa guanajuatense en contar con el Premio Nacional de Calidad en la categoría de MIPYMES turísticas, otorgado por el Gobierno de la República. Bienvenido, comunidad. Y daremos comienzo a nuestro panel con el doctor Fabián Gutiérrez y un servidor como moderadores para que hagamos preguntas al panel. Vamos a hacer una serie de preguntas. La mecánica es la siguiente: a cada pregunta, cada uno de los panelistas nos hará favor de responder alrededor de 2-3 minutos cada respuesta para hacer rondas sucesivas de las mismas. Al final tendremos 10 minutos para hacer preguntas y respuestas de cualquiera de los asistentes. Cuando les preguntan por qué estudiaron contador público, hay una gran variedad de respuestas y ustedes lo saben. El objetivo de estos foros, esta es la tercera charla que organizamos los profesores de contador público, para que nuestros futuros egresados tengan opciones y reflexionen de toda la gran variedad de proyectos y de actividades profesionales que ustedes pueden realizar. El día de hoy van a poder escuchar en el sector turismo cuáles han sido esos casos de éxito, cuáles han sido esas experiencias que nuestros panelistas han tenido, y esperamos que aprovechen toda esta compartir con ellos. Muchas gracias por seguir colaborando con la Universidad de Guanajuato, ahora como egresados, contribuyendo con lo verdaderamente importante, conocimiento y experiencia, que eso es lo que aquí se promueve en la Universidad de Guanajuato. Comencemos con la primera pregunta. ¿Por qué consideran que la formación de contador público puede ser adecuada para la administración en el ramo turístico? Y comenzaríamos, si nos hace el favor, con la maestra. Gracias. Considero que en principio a mí me gusta, tengo ya 26 años trabajando, creo que mis compañeros y colegas no me podrán estar en contra, se necesita mucha pasión por el turismo. Entonces, eso principalmente es amar la parte del turismo. ¿Por qué? Porque somos importantes, somos muy importantes como contador público, ¿sí? Porque tenemos en la mano la información y la generamos. Si nosotros generamos información, que es principalmente, créanme, en el campo del turismo, empresas hoteleras estamos al 100% con esa información, ¿sí? Todos los días, ¿sí? Entonces, es una profesión muy noble, pero principalmente importante para el desarrollo de cualquier empresa. ¿Sí? Cualquier empresa somos los que generamos. Hablando de contabilidad, está la contabilidad financiera, la contabilidad de costos y la contabilidad administrativa, y considero que en el turismo nosotros trabajamos las tres contabilidades a todo su esplendor, ¿sí? Tenemos en el campo de, por ejemplo, restaurante, pues no se diga, el control interno, principalmente el control interno se ve en todo su esplendor en el sector turístico. Bien, a mí me encanta esa pregunta por una sola razón. Yo siempre he dicho primero los números y después la administración. O sea, primero hay que entender, conocer, saber qué significan los números en el negocio y después la manera de administrarlos. Por eso creo, esa fue la razón principal por la que yo estudié contabilidad. De alguna manera no lo he ejercido como tal, nunca he arrastrado el lápiz en la contabilidad. Sin embargo, la contabilidad me parece que es más amplia y desde mi óptica es la mamá de la administración, ¿no? Porque ahí es donde nosotros sabemos en los índices, no necesitas llevar la contabilidad de pe a pa, asiento por asiento, pero entender los números del negocio con índices, entender qué significan los gastos, cómo se representan, creo que esa es la parte que a mí me ha fortalecido el ser contador público. Sí, muchas gracias. Yo lo que les pudiera compartir es que la formación que tenemos como contadores te da ese análisis, como dice la maestra Anita, el que seas más analítico, el llevar un orden, la disciplina. La verdad es que en el turismo, si bien es el sector servicios,
y puede haber grandes variantes al momento de prestar el servicio. Creo que esa capacidad de análisis de la situación, el orden y la disciplina te lleva a poder tener un buen desempeño en el sector. En lo personal también les comparto que fue lo que realmente a mí me ha dado esa capacidad. Creo que donde tenemos una rama muy fuerte como negocio es en la logística que tenemos de organización en los congresos, la logística de transportación, que es quizá el de los sectores, de los servicios más fuertes, pero esa capacidad y terminas involucrando todos los conocimientos, ¿no? Los costos para poder determinar muy bien el precio que hace la venta, la administración de recursos humanos. Creo que es una formación muy integral que te permite desempeñarte en este sector turístico de manera muy exitosa. Pasamos a la segunda pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Qué elementos de la profesión de contador público, a diferencia de otras formaciones profesionales, consideran que han sido más valiosos para aportar calidad a la actividad del ramo turístico? Estadísticamente me gusta preguntar a mis compañeros licenciados en administración si les gusta la contabilidad. Inclusive a colegas, mis alumnos no me podrán dejar mentir que les pregunto si les gusta la contabilidad, y un porcentaje muy bajo los licenciados en administración les gusta la contabilidad. Entonces, la ventaja que tenemos sobre ellos es que nos gustan los números y sabemos de contabilidad. Entonces creo que esa es nuestra ventaja realmente. Algunos administradores, algunos, no todos, ¿verdad? Pero sí, como que, ay, no, le creo a ti, contador, a mí háblame de otras cosas. ¿Sí? Entonces creo que esa es nuestra ventaja, es nuestra pasión por los números, sabemos cargar, a poner, sabemos cuando un estado financiero no está correcto, ¿sí? Tan solo de verlo ya sabemos, y quizá algunos, yo puedo decir que esa es nuestra ventaja, o sea, sobre cualquier otra profesión. Gracias. Bueno, a mí me sirve para ahondar en lo que dije desde el principio, sin menospreciar por supuesto a los administradores. El día de hoy me acompaña mi esposa y es administradora de empresas, así que hay que tener cuidado con la respuesta, pero efectivamente sí creo que la generalidad de los administradores estudian administración de empresas por huirle a los números, y yo creo que eso no debería de ser por la razón muy sencilla de que es suma, resta, multiplicación y división. Básicamente lo estudiamos desde el principio, ¿no? Bueno, salvo las particularidades de la contabilidad y cómo acomodar en cada lugar cada rubro, pero efectivamente por eso yo creo que la contabilidad nos permite, y hablando del ramo turístico, permite control en cualquier empresa, en cualquier ramo, pero por supuesto que el análisis que se permite, lo decía la maestra, al nosotros leer un estado financiero, nosotros sabemos perfectamente lo que está diciendo, lo que significa cada uno de esos rubros, y eso nos permite saber incluso dónde están los problemas del negocio, ¿no? Tan solo en un papel. Pues por eso la importancia de la contabilidad. Y claro, ahorita lo estamos enfocando a turismo, que el turismo es apasionante, pero se presta para cualquier ramo. Sí, muchas gracias. Yo también coincido que se te va dando ese gusto por el análisis. Los números te dicen mucha información. Utilizo mucho, por ejemplo, el Excel. Digo, si bien ya hay muchas herramientas, y sobre todo en la generación que a ustedes les tocó llevar esta formación, hay muchas herramientas, pero si no tienes esa capacidad de análisis de lo que te está arrojando el sistema, es bien importante que sí sepas analizarlo de dónde viene, ¿sí? Para mí el control interno que tenemos, ese feeling los contadores, para saber dónde tenemos que reforzar ese control, me ha servido muchísimo en todos los procesos que desarrollo. Y coincido, quizá el tema de los números es muy importante, se va dando y ese es un momento en que, sin pensarlo, para todo involucras los números, ¿no? Para un reporte
siempre estoy, no, pero la estadística y el promedio, el grupo que más aporta, etcétera, ¿no? O sea, aunque estés utilizando un informe cualitativo, también involucras el tema de los números. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos gustaría conocer, en base a su experiencia, lo que han visto en el ramo turístico, en las diferentes organizaciones, incluso en gobierno, en el sector privado. ¿Consideran ustedes que realmente es común tener contadores públicos en el sector turismo? ¿Hay trabajo ahí? ¿Hay oportunidades de desarrollo ahí, de emprendimiento? Y si conocen un poco de qué posiciones administrativas o directivas, más o menos, qué tanto ven al contador tomando este tipo de puestos, o si hay alguna posibilidad de que así sea, de que tengan nuestros egresados espacios en turismo. Especialmente yo pertenezco me gusta mucho estar en grupos, soy de WhatsApp, y estar en grupos de contralores. Estadísticamente la mayoría somos contadores, la mayoría, ya estamos hablando arriba del 80%. Entonces, están trabajando en empresas de contralores, ¿sí? Estadísticamente es el puesto más alto, inclusive en cuestión de percepción, ¿sí? Arriba de 80K, ¿qué le llaman? 80K es millones mensuales. Entonces creo yo que el área de Contraloría, que inclusive muchos de nosotros los contadores nos vamos hacia nos vamos a lo fiscal o a la administración, realmente como contralores tenemos internos, porque recordemos que la parte de la dictaminación o la parte de nuestra profesión en cuestión fiscal, pues hay dictamen externo, pero lo que es interno es un trabajo muy, muy fuerte y muy apasionante, y es diario estar checando indicadores. También estadísticamente esos compañeros trabajan 50 y 50% en empresas nacionales, bueno, un 47% en empresas nacionales y otras en empresas transnacionales, muy pequeñas, muy pocos en pymes, pero finalmente creo que es un campo laboral que como contadores estamos desperdiciando mucho en el lado del turismo. Gracias. Bien, el contador hablando específicamente del turismo, me parece que el contador tiene una gran ventaja. Puede ser parte del turismo llevando la contabilidad, administrando los números, etcétera, etcétera. Pero hiciste el comentario, Martín, y me parece que es bien importante. El contador puede emprender en lo que sea, en cualquier negocio, y por supuesto que en el turismo. Aquí lo importante es la solidez que ustedes tendrán, que van teniendo ahora y que cuando egresen la tendrán de los números. Eso les va a permitir, por supuesto, si quieren abrir un restaurante, pues lo único que hay que hacer es buscar la manera de obtener el dinero y cómo administrarlo y cómo eficientarlo, nada más. Entonces yo creo que por eso la contabilidad siempre va a ser importante para el turismo. E insisto, a ver, yo, hablando en mi caso personal en el negocio, los controles, que hace también un momento los mencionaba el contador Juan Manuel, se me ocurre, por ejemplo, ahorita, yo necesito saber dentro del estado financiero qué porcentaje para mí representa cada uno de los gastos que se hizo en el mes. Tan solo en ese sentido yo puedo ver dónde estoy gastando más, dónde me estoy equivocando más, dónde puede haber alguna fuga, dónde puede haber una falla en el control de los inventarios. Entonces ese control lo tenemos de alguna manera sólido y amarrado los contadores, ¿no? Que sabemos, solamente leyendo los números, identificamos dónde puede venir el problema, y por eso creo que en el turismo es valiosísimo el aporte de los contadores. Yo pudiera compartirles que la formación como contador te da un campo de poder participar en el sector turístico de manera muy amplia, porque el estado de Guanajuato, al igual que muchos estados en México,
tienen un impuesto específicamente para la promoción de Guanajuato, que es el impuesto de hospedaje. Entonces, el contador en el área fiscal participa en el control de este impuesto. A mí que me toca estar en las mesas de análisis para poder asignar estos recursos a un evento, la gente que quiere organizar un evento, un congreso, solicita el apoyo a la Secretaría de Turismo porque Finanzas lo transfiere a la Secretaría de Turismo, y hay un análisis de ese apoyo, en donde vamos a revisar qué tan redituable es tu evento, qué tan conveniente es el evento que quieres organizar, cómo están tus controles, cuál es tu afluencia, ¿sí? Cuál es el aforo que estás pretendiendo, cuánto es el impuesto que va a generar para que sea un círculo virtuoso de que se genere más impuestos, por lo tanto tengamos más recursos para poder promocionar el estado y el destino en general del estado de Guanajuato. Pero también es muy importante en la industria privada, o digo, lo estoy viendo desde el lado gubernamental, pero también en el área privada hay mucha oportunidad para los controles que han comentado la maestra y el contador Juan Pablo, de poder tener ese adecuado control de recursos humanos, de recursos financieros, de recursos materiales, en el área donde les comparto que tenemos un área muy fuerte en el tema de transporte, el control vehicular, el rendimiento que te está dando, cuándo tienes que sustituir, cuándo tienes que financiarte, ¿sí? Cuándo es conveniente más tener un arrendamiento que comprar un vehículo. La verdad es que hay mucho campo de actuación para el contador público, y en el tema de ser emprendedor, no, muchísimo, como decía el contador Juan Pablo, prácticamente en cualquiera, pero en el área de turismo, quizá la recomendación que pudiera darles es que apliquen todos esos conocimientos que están viendo ahorita en la carrera, que lo hagan de forma profesional. Si bien mucho en el turismo han sido muchos casos de éxito de manera empírica, qué mejor que sea con la formación profesional que tenemos los contadores. ¿Sí? Siempre todo mi reconocimiento para quien inició un negocio en el sector turístico de manera empírica, pero la verdad es que cómo me ha ayudado saber de costos, de fiscal, de administración, de finanzas y de toda la formación que tuve durante la carrera. Muchas gracias. Y finalmente, ¿cuál es la principal recomendación a los estudiantes de contador público que desean incursionar en el sector turismo al iniciar su vida profesional? Es una pregunta importante. No le huyan a los costos. No le huyan, de verdad. Es algo muy hermoso los costos, y ahorita hemos estado hablando de costos. Yo creo que la parte del turismo, vemos a todo su esplendor de lo que es la contabilidad administrativa. No le huyan. Yo principalmente, algunos alumnos que tengo contabilidad gerencial, me enfoco precisamente a proyectos emprendedores, porque a veces como contador y que trabajo en el turismo, ay, oye, ¿qué crees? Me voy a jubilar y quisiera poner un negocio, un restaurante. Y tú dices, wow, en tu jubilación quieres trabajar muy bien. Entonces, no le huyan a los costos, la verdad. Creo que la parte de los costos y el control interno es una competencia que debemos reforzar, porque en su mayoría le queremos huir. Pero no, los números son bonitos, los costos son padres siempre y cuando pues te quites el miedo a ellos. Esa es mi recomendación. A ver, mi recomendación, yo omití, Martín, y además tuve el privilegio de hace más o menos 10 años, debe haber sido 2012, dar un semestre, clases aquí en la Universidad de Guanajuato, aquí en DESEA. Entré por obras del destino, no pude dar más que un semestre, pero precisamente me tocó dar la clase de costos. Y he de confesarles que durante la carrera, una de las poquísimas, porque fueron dos, materias que yo reprobé y que tuve que recursar, fue costos. Paradójicamente fue costos. Entonces cuando me invitan a dar la clase de costos aquí en la Universidad de Guanajuato, que fue algo que lo hice, que lo digo con mucho orgullo, pues mi cabeza hacía referencia a ese haber reprobado costos y haberle tenido miedo a los costos en su momento. Y también en la libertad de cátedra de la Universidad de Guanajuato,
yo me permití, porque eran alumnos de turismo, yo me permití decirles, porque la clase de costos era la clase de costos tradicional, de gastos indirectos de fabricación y esas cosas que nos cuesta luego mucho trabajo entender, fue mi caso. Pero yo les dije, a ver, enfoquémonos al turismo. El turismo tiene costos específicos. Entonces, si vamos a hablar de un hotel, pues hay que saber cuáles son los costos de la habitación, cuáles son los gastos de la habitación, y entonces entender el por qué debe de costar una habitación por lo menos tanto. ¿Sí? Eso, o sea, sí la contabilidad te permite ese razonamiento. En el caso de los transportes turísticos, ¿por qué el boleto del transporte debe de costar lo que es? Un amigo que también ha dado, bueno, da clases aquí en la Universidad de Guanajuato, se dedica al turismo alternativo, Raúl Jaramillo. Hace 10 años justamente yo le preguntaba, a ver, tú me dices que vamos a ir a un tour y ese tour cuesta 500 pesos, pero yo le decía, ¿y de dónde sacaste que cuesta 500 pesos? Y él decía, bueno, es que ya hice un sondeo en el mercado y más o menos todos andan por ahí. Yo le decía, sí, a ver, pero tienes cuatrimotos, tienes esto, pagas renta, vas a tener una secretaria, etcétera, etcétera. ¿Cómo se lo traduces eso al boleto? Ustedes sí lo van a saber hacer. Ese es el chiste, que entiendan la profundidad de los costos para la industria turística. Entonces eso permite que tengan con claridad el por qué un servicio debe de costar lo que cuesta y cuánto le van a ganar a ese servicio. Entonces yo creo que sí, es bien amplio y bien divertido. Resulta que los costos son muy divertidos y apasionantes, para que ya no les huyan. Sí, mi recomendación es la educación profesional continua. No dejen de prepararse. Lo aprendí muy bien de grandes maestros aquí, sobre todo en el tema fiscal, ¿sí? En donde hay reformas, pero no solamente en lo fiscal. La verdad es que también los métodos de costeo, y somos muy reiterativos con el tema de los costos, pero la verdad ayudan mucho. Quizá en este ejemplo que comenta el contador Juan Pablo, quizá todos los demás en 500 pesos estaban perdiendo y no lo sabían, ¿sí? Pero si no haces ese análisis, pues difícilmente. Pero ustedes que tienen una formación integral, la verdad es que no dejen de prepararse en todas las materias, ¿no? La verdad es que tienes que ver desde derecho civil, ¿sí? Estadística, costos, por supuesto, fiscal, que sí es una formación integral, pero muy importante es que sí lo hagan con profesionalismo. También les comentaba que la diferencia en los negocios exitosos que existen en el ramo turístico es también el profesional que lo dirige. Si la gente que lo está dirigiendo quizá puede ser más óptimo, más rentable, puede ser un negocio más rentable si aplicas todos esos conocimientos. Yo creo que háganlo de manera profesional y siempre estén en constante preparación. Muy bien, con una última intervención antes de pasar a preguntas y respuestas. Conocemos la gran trayectoria de los tres ponentes el día de hoy y sabemos y hemos incluso acompañado en algunas etapas de manera directa o indirecta situaciones diferentes en los últimos años. Pero es obligado, aunque ya lo pasamos, hablar de la temporada del COVID, definitivamente. Y el ramo hotelero y el ramo de transporte turístico definitivamente tienen una gran sensibilidad a impactos de este tipo de eventos como la pandemia. Quisiéramos pedirles que nos hagan favor de compartir una reflexión desde el fondo de su corazón, más que técnica, de lo que ustedes experimentaron en su propio ramo, en su propio negocio, y cómo solucionaron y cómo salieron adelante, porque sabemos que son tres casos exitosos post pandemia. Claro, a mí por la edad me ha tocado vivir dos pandemias, la H1N1 en el 2008, 9 y la anterior pandemia, ¿verdad? 2021. A veces le tenemos miedo a las crisis,
pero yo creo que nos hace más fuertes. ¿Qué nos permite una crisis? Pues optimizar, estar inmediatamente, bueno, tú sabes que en turismo un montón de cursos de flujo de efectivo, cursos de punto de equilibrio, bueno, ¿para qué ahorita? Ya debimos de haber estado con anticipación, saber nuestro punto de equilibrio. Les comento, en el caso de la hotelería nosotros sabemos que el porcentaje de ocupación es un punto de equilibrio, ¿sí? A lo mejor no punto de equilibrio, sino las unidades que tenemos que vender para ganar una utilidad. No había ingresos, la parte, desgraciadamente, por ser autorrealización, donde las primeras necesidades, las fisiológicas, comer, la salud, son primordiales, pues ¿quién va a querer viajar? Pero aparte, bueno, lo que nos pasó en esta última, pues fue inclusive que nos cerraron, ¿no? Cosa que no pasó, no pasó en el H1, ¿no? Aquí, y aparte nos apoyaron también, no me recuerdo mucho, un mes de subsidio de la nómina a los que tenían a los que estábamos en el sector turístico en la época de Calderón, creo. Si nada más tenías que decir, mira, este es el importe de mi nómina, ¿sí? Y factúrame un mes y nos dieron el apoyo, ¿sí? Ahora no, ahora la verdad fue, no, les cuento yo mi experiencia. Yo soy una empresa sana, no les gusta endeudarse, hay que respetar al dueño. ¿Por qué? Porque esa persona vivió 2 devaluaciones. Entonces, no me gusta, no me interesa endeudarme. Estábamos sanos, ¿sí? Financieramente, sin embargo, el banco no prestó, ¿sí? Ya casi estaba, pero ¿qué crees? ¿Sí? Bien inteligentes financieramente, dice, se cierran los préstamos para la industria turística. ¡Wow! O sea, un banco que me debería de prestar y que estoy sano, me negó, obviamente, porque somos una empresa de alto riesgo, ¿sí? Turismo, cierra. Afortunadamente, bueno, Guanajuato se dio fondos Guanajuato, nos apoyó, pero también es un momento donde tienes que comenzar a ahorrar y revisar los costos y gastos que a veces no te das cuenta, y que cuando hay dinero tú sí, ¿no? Pero ya cuando hay una crisis me preguntaban, ¿tienes pérdidas todavía? Le dije, el primer año todo el mundo tuvimos pérdida, pero el segundo ya no debo de tener pérdida, ¿sí? Porque tengo que ser rentable. Se obtuvo pérdida porque bueno, muchos por ética tampoco, no despedimos al personal, ¿sí? Entonces el personal, como todo el mundo sabe, en el caso de nosotros, es fijo el gasto, ¿no? Costo-gasto. Entonces, no despedir al personal por ética, digo, pues como en este momento lo vamos a despedir si es cuando más necesita seguridad social, ¿sí? Entonces es una parte de la ética. ¿Y qué hiciste? Pues hay que sobrellevar turnos, sobrevivimos gracias también al personal. Oye, en lugar de trabajar 5 días o 6 días, vamos a trabajar 3 y te voy a pagar 4. Pues convenios con el personal principalmente. En el caso mío, yo tenía en ese tiempo sindicato y me apoyó, los trabajadores sí, algunos no quisieron, se fueron, pero bueno, creo que es emocionante. Al menos a mí me emocionó mucho poder andar buscando como la manera de hacerse de recursos, sobre todo de efectivo, ¿sí? Para poder sobrellevar pues 6 meses, un año. Realmente creo que todavía no nos recuperamos, el sector todavía no nos recuperamos de la pérdida y baja del nivel adquisiticio. Aparte tenemos todavía una situación grave, lo que es la inseguridad, nos pega aquí en Guanajuato, ¿no? Dicen, es Celaya, sí, pero dicen Guanajuato en las noticias, no dicen Celaya, Guanajuato, dicen Guanajuato. Entonces sí tenemos, creo que es una industria muy emocionante. Híjole, el turismo y el COVID, dan ganas de llorar, pero mejor les platico. A ver, no solamente venimos de una pandemia, veníamos de un gasolinazo. Entonces nosotros ya veníamos con un problema, porque ante la crisis de gasolina y ante cualquier crisis, lo primero que hace el ser humano es dejar de viajar. Y nosotros nos dedicamos a atender a los que viajan. Entonces somos un sector muy vulnerable en ese sentido. Cuando llega el coronavirus, primero nos cierran.
en la experiencia personal yo no tuve el privilegio de no poder despedir personal. La contabilidad misma me decía que teníamos que hacerlo y había que tomar esa decisión. Entonces llegó el momento donde tuve que platicar con la gente, decirles a partir del siguiente pago nos vamos todos al 50%. Y el que quiera estar en el barco, adelante, y el que se quiera ir, también lo vamos a tener que hacer. Decisiones difíciles que nos hizo tomar el COVID, de las cuales efectivamente no hemos, problemas de los cuales no hemos salido porque el COVID desapareció negocios. Y del turismo, vaya que los desapareció. Hoteleros de Guanajuato que ya no pudieron volver a abrir sus hoteles. Gente que se endeudó, ¿no? Y seguimos pagando las deudas, etcétera, etcétera. Los patrimonios personales también se fueron. Entonces ha sido una etapa ruda, difícil, y que si le agregamos, y aquí sí lo tengo que mencionar, cuando además el gobierno no te acompaña en estas crisis y te deja solo, también es difícil. Y hablo de gobierno federal, estatal, etcétera. O sea, estoy hablando en general y no es una queja, simple y sencillamente es el aprendizaje que yo tengo. ¿Qué nos deja el COVID como aprendizaje? Hay que saber cómo gastar. Ahora hay que tener mucho cuidado en cómo gastar, y por eso insistiré yo en el tema de los costos. Hay que saber y hay que alertarnos en dónde tenemos los problemas para tener la oportunidad de corregirlos a tiempo y no cometer más equivocaciones de las que ya cometimos con la pandemia y demás, porque no estábamos preparados para eso. Fue una eventualidad. Pero bueno, en la enseñanza también, yo también lo he comentado, no solamente aquí como lo voy a comentar, sino en otros lugares. Estoy consciente de que mi negocio tiene que sobrevivir, tiene que sobresalir y avanzar a pesar del gobierno en turno. Quien esté como esté, nosotros tenemos que salir adelante y adaptarnos a las circunstancias de cada gobierno, a las exigencias de cada gobierno, pero está básicamente en responsabilidad de nosotros cómo vamos a tratar nuestro negocio y cómo lo vamos a lograr hacer productivo y rentable. También muchas enseñanzas de pandemia, en donde, al igual que mis compañeros, comprometimos recursos personales, tuvimos que hacer ajuste al negocio, pero quizá la recomendación es la solidez que puedas tener como negocio. Ese profesionalismo que, insisto, deben de ponerle a todo lo que hace. Afortunadamente me toca bien un momento de solidez financiera que me hace no necesitar de un crédito bancario, pero pues con pérdidas de más de un año. La verdad es que esa es la diferencia, ¿no?, de las empresas que sí estábamos sólidas, que continuamos. Quien no pudo recuperarse de esto es quien no tenía la solidez para poder hacerlo, no tenía una estructura para poder sobrellevar esta crisis, porque desgraciadamente tenemos que ser conscientes de que no fue la última que nos va a tocar vivir, ¿sí? Y que tenemos que estar preparados para ello. Les platico e insisto mucho con el profesionalismo y con la legalidad. Les platico la experiencia en donde, si bien yo no necesité de un crédito y teníamos todo en regla, en ese momento decidí, ahí cuando el maestro Martín leyó un poco de mi semblanza, participo en una asociación de transporte terrestre y decido decir, bueno, ¿quién de los colegas necesita que lo ayude a integrar un expediente? Porque yo como contador le entiendo muy bien a presentar estados financieros, a que sea sujeto de crédito. ¿Quién necesita que le ayude? ¿Sí? Y me encuentro con respuestas como, ¿qué es el REC? ¿Sí? En unos requisitos era presentar tu constancia, que tienes que tener tu registro estatal de contribuyentes. Y cuando me decían, ¿qué es el REC? De entrada ya no eres sujeto, ¿sí? Ya no eres sujeto de apoyo. Entonces, insisto mucho con la legalidad, con la formalidad que le den a sus negocios. Se están formando como profesionales y como profesionistas muy bien, que no podemos seguir en la ilegalidad.
mucho de lo que también luego padecemos en el sector turístico es de competencia desleal, ¿sí? Por no estar en cancha pareja con otros prestadores, ¿sí? Entonces, esta anécdota de que me decían, ¿qué es el REC? Híjole, pues el que sigue, ¿no? Ya tú no eres sujeto, pero la solidez que puedan tener, si bien, y hay muchos indicadores, ¿no? Lo decía la maestra, el punto de equilibrio, el ROI que te está dando el negocio, lo decía el contador Juan Pablo, cuáles son los gastos donde puedes sí recortar, sí, qué porcentaje de tus gastos, lo hablaba el contador al principio, ¿no? En el estado financiero, cómo están compuestos tus gastos, cuál es ineludible, ¿sí? Entonces, es bien importante esa capacidad de análisis para en un momento de crisis como este que vivimos, saber por dónde puedes empezar y mientras se va agravando, conforme se va agravando, saber qué recursos comprometer, ¿sí? Pero gastos que podías prescindir de ellos, eran los primeros, ¿sí? Que se fueron, ¿sí? Y hay un momento en que también ya estaba comprometido tu patrimonio familiar y personal, es donde viene todavía más la complicación, pero sí, también, y lo han escuchado también mucho en el tema personal, la resiliencia, ¿sí? Que podemos tener también los negocios para poder hacerlo. ¿Sí? A nosotros nos dio la posibilidad, y siempre dicen de manera muy utópica que las crisis te dan oportunidades. Bueno, a mí también me hizo ver nuevas alternativas y nuevos modelos de negocio que hasta la fecha, post pandemia, los hemos mantenido. Pues muchísimas gracias por estas respuestas a este tema tan retador, porque así fue, y creo que es obligado a hacer el comentario. Aquí el contador Franco ha participado incluso con la maestría en administración que hacemos de manera conjunta un seminario con la Universidad de Regina en Canadá, y tratando el tema de estos apoyos que bien se señala, no importa quién está en el gobierno, si es estatal, federal o municipal, qué importante es entender que los negocios necesitan apoyo, que necesitan ser respaldados, y esa gestión en el perfil del contador es importante para que ya sea desde la empresa o ocupando puestos públicos cualquiera de estos alumnos que está aquí en el futuro, entiendan qué importante es apoyar. Cuando trabajamos con Regina en el 2020 ya, con la pandemia en pleno, nos reportaban 14 fondos del país destinados a apoyar a los negocios en la época de la pandemia. Uno de ellos aportaba casi más allá de 6 a 8 meses el apoyo a la nómina en un 60%. Eso es lo importante de que los cursos que estamos teniendo aquí en la universidad tengan ese contacto con universidades del extranjero para que los alumnos entiendan que hay otras opciones y que debemos de convencer a nuestro gobierno que nuestra área, la empresa, es importante porque somos los generadores de todos los trabajos en este país. Muchas gracias por los comentarios y pasamos a preguntas y respuestas, doctor Gutiérrez, si le parece bien, para pues a tomar aunque sean algunas pocas intervenciones y estar a tiempo. Compañeros, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta en específico que quisiera hacerles acerca de esta rama? Si no, para empezar yo con una pregunta. Bueno, sí, bueno, más que nada viendo a futuro el desarrollo del próximo gobierno que se viene, de las nuevas, no sé si ya estén informados un poquito acerca de las nuevas propuestas que trae cada candidato o a lo mejor las intenciones que hay. Y creo que el miedo que existe es que se mantenga como esta línea, ¿no? En donde la mayoría de este tipo de sectores de negocios se han ido como rezagando o prescinden del apoyo del gobierno. ¿Cómo puede preverse un estado de mayor solidez para la rama turística, hablando de retorno a la inversión, hablando de apoyos, o qué otras opciones podemos abordar en el futuro? ¿Hay alguna opción que se relacione con los medios digitales o algún otro tipo de apoyo en el extranjero? Yo visualizo, por ejemplo, ahorita en cuestión fiscal, la semana pasada hubo el gobierno lo que mandó fue un estímulo fiscal a empresas que se dedican a la exportación. Quizá no es nuestro ramo, pero lo que observo y siempre se ha observado es que, bueno, el desarrollo económico de un país finalmente, si
se vienen a Guanajuato o especialmente a México, esto nos va a ayudar y nos va a generar desarrollo económico en todo. En principio, si se viene una empresa, pues va a haber empleos, ¿sí? Esas personas que van a trabajar ahí seguramente van a necesitar casas donde vivir, cerca de la empresa. Si llegan a vivir, pues hay un desarrollo de inmobiliario. Luego, oye, esas personas también requieren educación. Bueno, vamos a hacer escuelas, ya sea hay desarrollo de escuelas. Oye, también necesitan hospitales. Ok, perfecto, pero también esas personas van a necesitar o van a querer divertirse. Entonces, ahora sí que somos como, está el tiburonzote y están las pequeños pececitos al lado. Claro que cuando en un país hay desarrollo, ¿sí?, también nos va a llegar a nosotros. Hemos tenido, por ejemplo, al inicio cuando se vino más de empresas grandes, pues oye, te contrato un evento porque traigo a mis gerentes a conocer, a comer, a conocer Guanajuato, y pues, ojo, esas empresas no contratan con cualquier persona, te piden estados financieros y tú dices, caray, si no me va a dar crédito, ¿para qué me pide estados financieros? ¿Para qué me pide constancia de situación fiscal? ¿Para qué me pide? No me va a prestar, no, pero ellos quieren tener la seguridad también que están trabajando con empresas sólidas y sobre todo que el servicio se les va a dar como ellos lo solicitan. Entonces, esa parte es importante. En el caso de la pandemia, contadores, igual como dijo mi colega, qué grave es que lleguen contigo. Él tuvo la experiencia, yo también. Contadora, ¿me puede hacer el análisis financiero o las notas a los estados financieros? ¿Me puede hacer estados financieros? Ok, no tienes contador. Sí tiene, pero él no se dedica a eso. Ok, perfecto. Dile que te entreguen los estados financieros y yo te ayudo. Ya no regresaba. O sea, ¿qué quiere decir? Que eran contadores nada más para presentar finanzas. Y ahí dices, híjole, pues ¿cómo les ayudas? Yo te puedo hacer eso, pero necesito estados financieros, ¿no? Oye, tus declaraciones, pues te las llevaban y dices, tus pérdidas, pues ¿cómo? O sea, los ceros, y dices, ¿cómo es posible? Entonces, como contadores hay que ponerlo en las pilas. Recuerden que somos contadores públicos, ¿sí? Y nos debemos, nuestro patrón no es el que me paga, es la sociedad, por eso somos contadores públicos. Entonces creo que tenemos una función muy importante, créanselo, ¿sí? Tenemos una profesión muy importante junto con nuestros amigos los administradores, que inclusive los dos firmamos estados financieros, ellos porque son los que toman las decisiones, pero nosotros somos los que registramos las operaciones y los dos los firmamos. ¿Ok? Gracias. Hablamos de lo que viene. Yo nada más no veo que el panorama político vaya a cambiar mucho. Creo que lo que viene más o menos similar, con las mismas directrices. Entonces la recomendación a los negocios nada más sería: actuemos desde el peor escenario. Hay que actuar con la mayor cautela, aprender a administrar el dinero como si estuviéramos en vacas flacas invariablemente, y creo que eso nos va a fortalecer a futuro. Gracias. Y mucho de planeación fiscal y financiera, es bien importante porque sí, no tenemos un buen panorama para el siguiente año y para el siguiente sexenio, pero saber por dónde moverte, cuál es una planeación fiscal que te permita poder seguir consolidando tu negocio, creo que es la clave, la planeación fiscal y financiera. El uso de nuevas tecnologías, lo comentaron, sí, porque también eso te hace tener una mejor experiencia de servicio al cliente. Por supuesto, sí hay fondos internacionales, pero como decimos, bien importante que todas esas empresas transnacionales, ahora con la globalización, no estás compitiendo con, tengo por ejemplo, trabajando como externo a una persona que está fuera de México, ¿no? Entonces, este esquema ya de trabajos a distancia lo permite, el sector en el que estamos lo permite, pero también cómo deduces ese pago, ¿sí? Cómo también a quien le estamos vendiendo ahora fuera de México, en el tema de los congresos, cómo puedes planear también el tema de la exención del IVA.
que ese extranjero no pague el IVA durante su estancia en México, ¿no? Entonces, aunque no lo parezca, los contadores tenemos toda esa expertise para en el sector turístico tener grandes aportaciones. Por cuestión de tiempo y ajustarnos a lo que prometimos, esta plática son de 1 hora, pasaremos al cierre del evento. Bueno, muchas gracias por sus intervenciones, ponentes y moderadores. Chicos, vamos a pasar rápidamente a dar un pequeño reconocimiento a los participantes del evento. No sé si me puede... Ok, la Universidad de Guanajuato otorga la presente constancia a la contadora pública Ana Lilia Salazar Ayaga por su participación en el panel El Contador Público en el Ramo Turístico. Ok, pasamos también a entregar una constancia de reconocimiento al maestro Juan Pablo Franco Azanza por su participación en el panel El Contador Público en el Ramo Turístico. Muy bien, pasamos a entregarles también al contador público Juan Manuel Rendón López una constancia por su participación en el panel El Contador Público en el Ramo Turístico. Bueno, y ya para nuestros queridos moderadores y profesores, entregamos una constancia al profesor Dr. Héctor Fabián Gutiérrez Rangel por su participación como moderador en el panel El Contador Público en el Ramo Turístico. Y ya para finalizar con broche de oro, tenemos la presente constancia al profesor, doctor Martín Pantoja Aguilar por su participación como moderador en el panel de Contador Público en el Ramo Turístico. Muy bien, chicos, a ver, la foto para lámenlas, a ver. Ok. Bueno, sin nada más que agregar, les agradecemos mucho a los asistentes por su participación el día de hoy. Y bueno, al respecto del café, a la salida, ya están ya están ahí los termos si gustan servirse. Solamente recuerden que es con termovaso. Que tengan un excelente día y muchísimas gracias por su asistencia.